Sí, tení... Parece que te escucho bajo, weón. O no te escucho como yo me escucho a mí. No, pues, porque tú te estás monitoreando a ti. Ah, tú, está bien. Entonces, a mí me estáis escuchando a través de tu micrófono. Lo que tú escucháis de mí es lo que tu micrófono captura de mí. ¿Cachai? Sí, hay que evitar hacer esa wea. Bueno. Es el intento número 2 de empezar con este primer capítulo de este podcast. De este podcast tan bonito, de esta idea que salió entre nosotros el otro día conversando en todos nuestros cabales, en una conversación profunda que tuvimos. Y salió. Sí, Y se salió. planteó la idea. Aparentemente los dos teníamos la idea de hacer un podcast relacionado más o menos de lo mismo, de temas de aviación, actualidad, de datos, historias, anécdotas. Sí, pues la idea tampoco, y la idea principal era no hacerlo tan al papel. La idea era Claro. hacerlo más agradable, ¿Cómo se van a dar cuenta ahora? conversando, riéndonos, entre bromas. La idea es que vayan saliendo muchos datos que nos pueden servir a todos. No solamente a la persona que está ingresando al mundo aeronáutico, un poquito en serio, güey. No solamente a la persona que está ingresando al mundo aeronáutico, sino que también a los que ya están en el mundo aeronáutico, porque el abanico es gigante, el abanico de información es muy grande y Claro. no se reserva solamente a lo que es nuestro país, Chile, sino que también se amplía mucho más. Claro. Entonces, qué bueno que podamos dar inicio a este podcast para que lo pasemos bien, como tú dijiste, y podamos ir aprendiendo todos también, ¿cierto? Uno nunca deja de aprender. Sí, pues, que al final, bueno, esa es la idea, la finalidad de lo que estamos haciendo ahora acá con Joseph es poder mostrar al mundo más o menos cómo funciona este como mundo paralelo que muchas veces hace que surjan muchas dudas. Exacto. Y bueno, nosotros vamos a hablar principalmente de la experiencia, de lo que sabemos un poco más de la aviación. Quizás hay muchas cosas que se quedan en el tintero, otras cosas que quizás se nos fue mencionarlo, y otras cosas que quizás que pueden quedar un poquito en el pasado, pero otras que también están en la actualidad. Entonces, también vamos a dejar abierto para que toda la gente después nos haga preguntas y podamos responder en el siguiente podcast. Puta, y ojalá que podamos responderlas. Pues. Ojalá, pues. Pero ChatGPT nos puede ayudar. Si no, tendremos que buscar más información. Sí. Así que, bueno, la idea es comenzar a hacer esto, empezar a formar una pequeña comunidad. La idea de nosotros es subir un episodio por semana, por lo menos, y a reírse un rato, a pasarlo Exacto. bien, a contar anécdotas, weón, tratar de no meternos en problemas con las mismas. Eso vamos a tratar, porque como vamos a hablar también de muchas experiencias y anécdotas, pueden que hay algunas que vamos a tener que resumir más de la cuenta. Pero la idea es eso, compartir un poco la experiencia que ambos tenemos. Seguramente hay mucha gente que tiene mucha experiencia más que nosotros, pero nosotros la estamos compartiendo, eso es lo bueno. Así es la cosa. Así que sin más, me tomaré la libertad de presentarte una vez más porque ya la había presentado, pero tuvimos un problema técnico. A mi lado me acompaña un distinguido piloto. No tan distinguido. No. Fuerza Aérea, halcón, instructor, piloto acrobático, bailarín de danza moderna. Joseph Suárez. Sí, muchas gracias. Me fue mal lo último, así que vamos a tomar la primera que dijiste, principalmente por la experiencia, ¿ya? Sí, muchas gracias. Tengo un poco la experiencia más del lado militar y ya finalmente el último año comercial de aerolínea. Entonces, que un poco lo que nos trae, creo que el día de hoy, la conversación, principalmente porque de dos caminos distintos, tanto el civil como el militar, logramos estar los dos volando en una aerolínea. Y aprovecho esto para poder presentarte a ti, Totó, Cristóbal Elgueta Bodanovic, el Vidanovic, con ensalada de apellido, bueno, es tremendo. Un pilotazo de aerolínea de muchos años, pilotazo de Boeing, pilotazo de Airbus, voló 87, uno de los aviones más grandes que existe hoy en día. También fue instructor. Así que tenemos mucha información aquí de nuestro querido amigo Totó. Sí, no, tampoco para tanto la wea. Pero sí, bueno, a diferencia de Joseph, yo partí siempre en el lado civil.
nunca estuve en la Fuerza Aérea ni nada parecido. Así que eso hace súper interesante todas estas historias que vamos a contar, anécdotas y cosas, porque vamos a subdividir las anécdotas, experiencias y datos tanto en el lado militar como en el lado 100% civil, para que después los que estén en la duda, porque una de las dudas que sale cuando estáis pensando en ser piloto es como, puta, ¿Cómo lo hago? me voy por el lado militar, tengo que entrar a la Fuerza Aérea, hay forma de sacarla en forma privada, clubes aéreos, academias, etcétera. Sí, pues y otro tema importante que siempre va en el juego es cuánto vale, pues. ¿Qué tan caro es este proceso? Sí, Por pues. supuesto, ahí va a depender de cada uno, principalmente el objetivo. Pues, si yo quiero dedicarme a la aviación para ser piloto privado, quizás el tiempo en que me demore en sacarlo no va a ser tan exigente como si yo quiero ser un piloto comercial, de aerolínea, de lo que sea. Entonces, obviamente va en eso mucho la decisión que tome cada uno y dónde optar, qué hago, dónde ingreso. ¿Me sirve la vía militar primero? ¿Me sirve directamente la aviación civil? Así que, si quieres, te doy el pase para que comentes cómo fue tu experiencia o más o menos cómo lograste llegar acá. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que una de las grandes complicaciones que tuve yo cuando iba a empezar con todo este mundo de la aviación era la cantidad de preguntas que tenía, porque como mucha gente que quizás nos va a ver, van a ser los primeros pilotos de la familia, que fue mi caso. En mi familia no había nadie más metido en el mundo de la aviación, entonces las dudas como la que acabo de expresar de, oye, puta, tendré que entrar a la Fuerza Aérea o podré sacarlo en forma privada, no tenía idea. Entonces, puta, en el caso mío fue un comandante de la TAM el que no, el que como que me fue guiando más o menos, me hizo un par de preguntas, habló con mi familia también de qué era lo que yo buscaba. ¿Cachai? Entonces mi meta siempre fue llegar a ser piloto de línea aérea. Sin saber mucho de lo Soñando, que weón, significaba. soñando. Mm. Es que uno siempre le gustan los aviones y todo, y no tenía idea de lo que se te viene al frente. Yo No, juraba, weón, que era agarrar un avión, aprender a volar y te fuiste, weón, a volar en la línea aérea. Entonces hablamos con él, él nos comentó en el fondo que existía el camino militar, lógicamente, pero que también se podía hacer del lado privado, que era enfermamente caro, pero que se podía hacer. Entonces me acuerdo que hablábamos ahí al principio, otro de los factores complejos es el decirle a tu familia, oye, bueno, quiero ser quiero hacer piloto, esto, claro. no quiero ir a la universidad, no voy a ser ingeniero, no sé. Y como que rompí un poco el esquema, gracias a Dios me apoyaron y todo. eh, pero yo creo que ese es el primer gran paso que tenés que dar para ser piloto, po, weón. Llegar, pararte, decir, oye, quiero hacer esta weá. Claro. Me gusta, yo creo que me va a ir bien. Aquí, bueno, voy con una primera pregunta que se me viene a la mente. Esto es, ¿me tienen que gustar los aviones para esto? ¿Me tiene que gustar la aviación o me voy enamorando en el proceso? ¿Qué opinas tú? Puta, para mí, yo creo que uno siempre le gustan los aviones, weón. Yo creo que existen los casos efectivamente en que dijeron, ah, mira, puede ser, ¿por qué no? Y en el proceso te vaya enamorando de todo este mundillo y todo lo que conlleva esta weá. Pero Sí, yo creo que yo creo que el mayor porcentaje que le es de gusten, vocación, weón. claro, porque es muy distinto que te gusten los aviones, que verlos volar, etcétera, pero cuando uno se sube a la cabina y empieza el proceso, hay mucha gente que dice, chuta, esto quizá no es lo mío. Sí, po. Y pasa en todas las áreas, civil, militar, y a veces también ocurre que uno a veces piensa que esto es imposible. A veces no resultan las cosas que uno dice, pucha, no entiendo, esto no, no entiendo esta cuestión, pues, si esta cuestión Lo que está pasa a es que, otro claro, mundo. como te decía al principio con la ignorancia, porque uno raya de ignorante antes de entrar a esta weá. Si ya voy a ser piloto, volar aviones, bacán. Entrar a la línea aérea, trabajar, bla. Pero entráis a la academia o donde sea que vayáis y te encontráis con meteorología, fisiología, Aerodinámica, reglamentación, performance, aerodinámica, weón. Y empezáis a descubrir un mundo, compadre, totalmente diferente y infinito, pues, si esta y cuestión es es... inimaginable antes de que tú llegaras a donde estás, que era entrando a la academia, po, ¿cachai? El caso de la gente como
como su servilleta que, weón, no tenía ningún piloto en la familia, po. Entonces, fue entretenido. Fue entretenido. La verdad creo que las recomendaciones en ese entonces de ese capitán fueron bien acertadas. Después de una Oye, conversación con mis papás, weón, puta. un mito que puede salir a la palestra acá de repente. Dicen, esto es para superhumanos. No, Definitivamente no. no. Yo estoy de acuerdo contigo. Tampoco estoy Aquí, de acuerdo que con cualquier weón puede pescar un avión y aterrizarlo. no, está claro. Que están los que pelean contra el oso y le sacan la chucha y los que pueden Es aterrizar que, el avión sí o sí es que para eso sin está el piloto. filtro, pues y el filtro es la instrucción. O sea, Sí, yo creo que la instrucción es clave en este proceso. Si tienes un muy buen instructor, vas a tener una comprensión de la aviación, no solamente de volar, una comprensión de la aviación en general que te va a facilitar el proceso definitivamente. Si tienes un mal instructor que solamente llega, vuela lo que tenga que volar y se va y uno dice, chuta, lo hice bien o mal, eh, se verán en el camino, uno no sabe esas cosas. Pues entonces, quizá uno también dice, chuta, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, sirvo para esto, no sirvo para esto. Así que creo que un factor muy importante es el tema de la instrucción, que yo creo que podríamos abarcar un poquito más en detalle más adelante. Pero yo quiero aprovechar de contar un poco la experiencia militar. Digo militar porque está el ejército, armada, fuerza aérea también. Eh, la mía personalmente, como tú lo dijiste al comienzo, fue fuerza aérea. Esta conversación la hemos tenido varias principalmente curado, pero la hemos tenido. esta weá la he escuchado Eh, como 40 veces, que pero todavía no sé por qué. mayormente, sí, a mí también me gustan los aviones como muchos jóvenes, ¿cierto? Pero nunca había puesto en mi mente ser piloto hasta que por el colegio me llevó a una FIDAE en Los Cerrillos, weón, cuando se hacían Los Cerrillos. Pero ni nacía yo, creo. Yo creo que no, weón. Y eso que Eh, nací anticipado, pero no sí. creo que antes. Y la verdad es que vi un show y debo reconocerlo que vi el show de los halcones, que no sabía que se llamaban halcones y no sabía que eran de Chile. Entonces cuando me acerco al stand a preguntar, pensando que eran norteamericanos, le hablo hasta en inglés, mi inglés piñufla, weón, que lo que me salga, y me dijeron, pero que no te entiendo, me dicen como que no, ¿qué estás hablando? Bueno, y ahí dije, son chilenos, son chilenos. Y no, y la verdad me di cuenta que eran accesibles, pues, eran de nuestro país. Y no lo voy a creer porque, o sea, no es que esté desmereciendo, pero, pero uno ve ese nivel y dice, wow, esto se puede hacer acá. Entonces pregunté, me dijeron, no, hay que entrar a la Fuerza Aérea. Y para mí, la Fuerza Aérea era como, eh, ya, pues, el tema a mi edad, tengo 15 años, no recordaba, no estaba en mi mente Fue hace Fuerza Aérea tiempo, así como weón, ¿te una... acordás bien? ¿Ah? Fue hace tiempo, te digo. Uf, te explico. Y, y para mí no existía como concepto Fuerza Aérea. No, dije, Fuerza Aérea será porque reúnen más aviones. Muy ignorante. Me declaraba muy ignorante en ese momento. Entonces cuando dije, ya bueno, voy a postular a la Fuerza Aérea, postulé a la Fuerza Aérea, voy entrando a paso por todo el proceso, voy a la escuela de aviación y veía militares y dije, oye, mira, hay gente que es militar acá. Sí, desconectado totalmente de la realidad. Y Cuidado. cuando ya entré al proceso, mi viejo orgulloso, dije, oh, primer Fuerza Aérea en la familia, voy entrando, Fuerza Aérea piloto, qué sé yo, voy entrando y empiezan los criterios, falta los bolsos, vaya a formar, y dije, "Pero parece que se están equivocando", y dije, bueno, pues yo voy a ser piloto, pues, no, no quiero ser militar, perdido totalmente. Y bueno, y ahí, para resumirlo, ahí me di cuenta dónde me había metido, weón. Y entendí que el proceso de ser aviador no iba a ser muy simple. Y como bien dijiste tú, parte todo un proceso, aparte de la materia aerodinámica, meteorología, historia de aviación y otros más, venía toda la parte militar, pues. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que mucha gente dice, voy a ingresar mejor me sale un poco más barato entrar ser piloto por la parte militar. Y, y la verdad es que no es así, po. No es que uno entre a la Fuerza Aérea para solamente ser piloto. Uno entra para hacer otras funciones más, que principalmente ser oficial. Y eso uno lo entiende en el camino, po. Por eso te preguntaba antes el tema si uno esto se va enamorando en el proceso, y a veces, como en una relación, también se va desenamorando, po. Entonces, y a mí me pasó muchas veces que dije, no,
Me queda mucho tiempo para llegar a esto, weón. ¿Quisiste terminar con la aviación alguna vez? Es obvio, weón. Obvio, pero porque ni siquiera había empezado y me quedan años y están los gritos, la formación militar y todas esas cosas que uno dice, pucha, ya me la tengo que bancar nomás para poder lograr mi objetivo. Claro, en el fondo tú la weá que querías ir a ser piloto nomás. Sí, pues eso quería hacer. Después entendí que, por eso te decía, que entendí dónde me había metido y dije, oh, bueno, ya estoy en esta, pues, weón. Acá hay que sacar adelante nomás, pues. Porque también va todo un esfuerzo familiar, weón, de Sí, pues claro. que te están apoyando, weón. Están todas las fichas puestas en ti y decir, pucha, ojalá que sea lo tuyo y salga bien, pues. Bueno, y para resumirlo, obviamente ya en mi cuarto año de la Fuerza Aérea, en esa época eran 4 años, eh, pude iniciar el curso piloto y ahí uno va viendo, nosotros creo, no recuerdo bien, habremos partido quizás 90 gallos como piloto y empezaron a caer los primeros en el sentido de que no les empezó a ir bien, porque la exigencia militar no te permite no hay mucho más, mucha flexibilidad. O sea, si te va bien normalmente puedes seguir la progresión normal, pero si fallas en alguna salida, ya empieza todo un proceso académico a decir, pucha, a ver, en este gallo falló 2 o 3 seguidas, entonces ya no puede y se hace un check No puede haber mucho margen de error tampoco. Claro. Bueno, que por la exigencia, qué sé yo, militar quizás, o no sé. anda a ser tú. El trabajar bajo presión y otras cosas más que evalúan los instructores. Y bueno, al final parece que serví para la cosa, porque me fue bien, o sea, pasé, no sé si habré sido un muy buen alumno. Eh, Estamos hablando que tenía 19 años, bueno, igual es niño, weón. Sé que hay menores, hay mucha gente Sí, que po. parte de la aviación mucho más chico. Pero bueno, en mi caso, y yo más encima que había entrado porque dije, yo quiero hacer esto en los halcones y veía, cada vez que a medida que pasaba el tiempo, los veía más lejanos. Entonces ya para resumir todo un poquito esto, cuando ya logré postular y entrar, ahí ya uno mira para atrás y dice, pucha, valió la pena todo el aguante que hubo y todo el esfuerzo, no solamente uno, sino que familiar, de amigos, todos los que están involucrados. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque, insisto, quizá el camino que quiera uno para ser aviador, ya sea comercial o lo que sea, quizá uno quiera partir efectivamente como por el mundo militar, pero tiene que saber que uno no entra para ser piloto solamente. Hay muchas funciones más de ser piloto. Lo que menos hace es volar, diría yo. Se desfila, se hacen cosas administrativas, porque hay que seguir siendo oficial y seguir tirando la Fuerza Aérea para adelante administrativamente. No sé que la Entonces, weá funcione, po. sí, pues. Entonces, por eso, no es que no lo recomiende, para nada. Eh, la experiencia me sirvió para lograr lo que más quería en la vida, que fue eso. Y después dije, bueno, ya cumplí con esto, quiero seguir explorando más la aviación, pues. ¿Qué se viene ahora? Tendré que ¿Podría volar con mi licencia militar afuera? No, po, no es así. Hay que partir, no de cero, porque la experiencia que ya tuvo en la Fuerza Aérea o ya tiene, sirve para afuera, pues. Sí, Si claro. uno ya voló, ya sabe volar el avión, entiende meteorología, la meteorología no es No cambia distinta. según civil o militar, po. Claro, pues Es la es lo misma. mismo. La misma aerodinámica, reglamentación puede cambiar un poquito más. En lo militar, como hay cosas más, no sé si reservadas, digámoslo así, por supuesto que se trabaja más en eso y se desconoce un poco más la parte civil. Entonces, cuando uno sale de la parte militar a la parte civil, pucha, hay harta reglamentación que hay que aprender. Y eso uno se da cuenta cuando empieza a sacar todo lo que es reglamentariamente normado por la DGAC, en este caso en Chile. Entonces, ahí uno dice, chuta, es grande esta cosa. Hay harto que seguir aprendiendo pese a todo lo que uno vivió. Y que se siente con experiencia, y uno da un pie afuera y dice, chuta, aquí hay mucho más que aprender. Y viceversa también, pues. Me imagino que también saber un poco la parte militar, como un poco más reservada, cuesta un poco. Pero lo entretenido es eso, pues. Lo entretenido es que finalmente uno puede estar acá igual volando en una aerolínea y con la experiencia previa, ¿cierto? De haber pasado por la parte militar. Entonces, aquí con eso quería romper un mito porque decían, en la parte militar un poco más barato. No, no, no. Oye, weón, y Quizás, pues, si te encontráis con el Joseph antes de entrar a la Fuerza Aérea,
Sabiendo que te ibas a encontrar con todo el área militar y toda la weá. ¿Hubieras entrado igual o tú Es una muy buena elegido por la mina? pregunta. Yo me lo he preguntado varias veces porque lo pasé muy bien en mi etapa volando a Croacia, que no sé si lo hubiese logrado volando afuera, pero ahora que estoy volando en la aviación comercial de piloto de línea aérea, la estoy disfrutando mucho. Entonces, claro, quizá si hubiese entrado directamente en la aviación comercial, no hubiese tenido la oportunidad de volar a Croacia. En cambio, si hubiese seguido mi vida normal, sí, volé a Croacia y después volé comercial, pero lo estoy disfrutando tanto que digo, y no es que sea viejo, pero creo que el tiempo, pero me quedan 20 años nomás 21 años casi para jubilar, entonces, y literalmente se pasa volando el tiempo. Entonces, me pregunto y también a veces, pucha, ¿qué pasa si me hubiese dado cuenta de esto antes? Sí, quizás hubiese tomado la decisión, no sé, pero quizás respondo a tu pregunta como que me tira más al hecho de haber decidido entrar a la Fuerza Aérea nomás, porque pese a todos los malos ratos que uno puede pasar en todas partes, eh, logré una de las cosas que más personalmente anhelaba. Entonces, y después, y ahora estoy disfrutando el resto de lo que me queda de carrera en la edición que también me encanta, que va de la mano un poquito lo que hablábamos antes, y es hora que me explayé en esto, pero No, dale nomás. Dale. ahí va el tema del enamoramiento. Yo cuando estaba volando a Croacia decía, oye, qué lata estar en un avión comercial, weón, sentado, weón, mirando una pantalla. ¿Qué le digo? Si un vuelo de 5 horas, ¿qué le digo al gallo al lado? Yo sigo mirando la misma weá. Oye, ahora hago eso, pues, ahora ¿Cuál entiendo. es la diferencia? Cada vez que estoy Pero en crucero pienso la misma weá. sí, Así pues, que y digo, y de repente estáis sentado ahí como, bueno, ahora lo estoy viviendo, pues, weón, pero digo, ya, ser un capitán más serio, weón, se te acabó la conversa, bueno, a la media hora, pues, weón, y te quedan 2 horas y media y el vuelo a vuelta, pues, weón. sí, po. Entonces, como que digo, eso no pasa en el dinamismo, weón, que hay en la parte de Croacia. Entonces, eso pensaba yo, decía, pucha, qué lata, weón, estoy haciendo esta cuestión y después algún día quizás, weón, esté sentado arriba, pero no creo, porque lo encuentro muy fome. Y acá estoy, pues, y lo estoy realmente disfrutando. Entonces, porque lo estoy disfrutando principalmente porque sigo aprendiendo, weón. Pasé más de 20 años en la parte militar, entonces la aviación civil no es que no sé nada y sea un idiota, pero sí, sí me sirvió la experiencia previa. Pero hay muchas cosas que digo, wow, esto muchos jóvenes lo saben y yo no, porque llevan mucho más tiempo en el rodaje del mundo de la aviación comercial, po, que es tu caso, po. Tú tienes una experiencia, weón, que te envidio en la parte comercial, porque y aquí entrando un poquito más en confianza con la gente, con el Totó hicimos el curso Boeing junto acá en esta empresa y te acordás que yo decía, capaz que esto, weón, no sea para mí, weón, capaz que me coma el avión, pues, weón. Sí. Y ahí reconozco que el apoyo que me diste profesionalmente, ¿cierto? En venir acá a estudiar a tu casa, weón, el simulador y todas esas cosas que pusiste en mesa tu experiencia, weón, puta, me sirvió mucho para absorber acá y terminar de buena forma el curso. Entonces, y tenemos una diferencia de edad de 10, 12 años. 35. Más o menos. No me cagué, pues, bueno, me voy a bajar el rating. Pero me refiero por eso que yo miro para los jóvenes que me alegra que estén aprendiendo harto, incluso más jóvenes que tú, que sepan mucho de esto. Aprovecho de comentar, por ejemplo, mi partner en el curso, después vamos a explicar eso porque quizás mucha gente no sabe lo que es los partners, pero es con quien uno parte el curso porque un avión que se vuela a dos. Entonces, obviamente, en algún momento alguien tiene que hacer lo que hace el gallo al lado. Entonces, mi partner tiene 26 años, tenía, la verdad, ¿no? 27, 26 años. Y era un... Vamos, No acuérdame alcanzaba de ni los ponerle el switches, pitito, weón. por favor. ¿Cómo decir que poner weón? No, dije... Ya. Bueno, ya. Con respeto, sí, pues siempre con respeto. Es que era un los switches, ¿te acordás? Yo tengo esta weá llena de pito de esta weá, culiao. Bueno, era una persona más baja que yo. Que no alcanzaba ni los switches arriba, pues, weón. Pero bueno, más que el tamaño de estatura, es que el tipo no. Seguir con la weá. Pero sí, importante, pues, weón.
Era joven, pues, weón. O sea, es joven. Tiene 26 años y es un tipo que sabe mucho y lo envidio en ese sentido, que sabía demasiado, demasiado no solamente del avión, que él también estaba aprendiendo, sino que en general de la aviación eh, comercial. Entonces, pucha, eso como que me arrepiento de no haberlo tenido antes, ¿cachai? No sé si me expliqué bien. Sí, pues, weón, pero puta, tú viviste tu etapa, te fuiste por una carrera que también muchos de nosotros podemos envidiar en cierta manera. Porque indiscutiblemente uno cuando iba a la FIDA, que era la feria de aviación que se hace en Chile, y veía los halcones y la farándula y Mm. con su uniforme y cara asado, eh, uno decía, puta, igual que rico volar así a Croacia, puta, un vuelo no más, no sé si, no más relajado, pero menos normado, yo creo. Creo que la aviación de línea aérea es Sí, todo pues, como en cubitos y cositas y siempre es lo mismo. Allá es como, yo me imaginaba que era como, puta, ¿qué podemos hacer en la próxima presentación? O inventar maniobras, o ver cómo las encajaban. sí, claro, o sea, en ese sentido, por eso te hablaba de que era mucho más dinámico. Claro, Pero eso es lo que se ve, po. O sea, uno, ¿qué hace uno después cuando se baja el telón, ¿cierto? Termina el show. ¿Qué se hace? El debriefing, como se tiene que hacer en la aviación. Después, vaya a contar lo que hacían después del show de la FIDA, ¿eh? no, 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 si no, estaría media hora muteado eh, pero después, ¿qué hay? Relaciones sociales, ¿cierto? Con la gente. Después descansar, porque lo día de nuevo. Y uno partía en la mañana con temas administrativos. Y después entrar en el rol de nuevo del vuelo. Entonces, es agotador. Es agotador. Eh, pero entretenido a la vez. Pero aquí igual tiene su emoción y eso no lo deja de hacer. Estar volando un avión con 200 pasajeros, weón, no es menor, pues, weón. Aunque sea un pasajero, igual ya son 3 vidas a bordo que hay que llevar a un lado. Y en un avión que pesa 150.000 libras, weón, más o menos, cargado full o con harto peso. Entonces no es menor, pues, weón. Y eso, y Qué ponerlo de ese avión. desagradable hablar en libra, weón. ¿Ah? Qué desagradable hablar en Sí, libra. weón. No sé. Es que no sé Como no sé la, 76 la toneladas, más o conversión, menos. entonces. Eh, y poner ese avión, güey, en una pista voy a hablar en pies porque ya no sé tampoco, ya, 2000 metros. Es su tema, pues, necesitáis tu confianza, tu técnica, tus conocimientos, güey, y Oye, qué bueno que llegaste a esa wea, porque hablando de mitos y temas que la gente propone y dice, hay uno que dice que el piloto aprieta el autopilot y se acabó tu pega hasta que tengáis que aterrizar. ¿Qué tan cierta esa wea? es cierto, güey. Te lo juro. No, no. El Lo que pasa 95% cierto. es que piensa tú, te están diseñando un avión, le pagáis una millonada de plata, güey, a gente para que te haga un avión espectacular, para que lo haga solo. ¿Por qué no ocuparlo, weón? Entonces, el avión está hecho para eso, para que vuele solo. Entonces, ¿qué cosas sí no hay o sea, qué cosas sí hay que considerar? Que hay que hacer un monitoreo siempre constante de lo que estás haciendo. Tanto si te toca volar a ti, como te toca, digámoslo así, las funciones de monitorear al que está volando. Entonces, ambos tienen la responsabilidad de que lo que está haciendo el avión y viendo que se cumpla, po. O sea, si yo le digo al gallo que vaya, no sé, po, weón, de Santiago, weón, a Antofagasta, weón, en esta aerovía, hay que confirmar y monitorear que el gallo haga eso y no se vaya, weón, no sé, pues a Calama, weón, no siga cagando para aquí, que Como decía entonces, un instructor que yo tuve, el avión va a ser perfectamente bien lo que tú configures perfectamente mal. exacto. Es un buen Pero dicho. también en las rutas con mala meteorología, sobre todo ahora en verano, me acuerdo la ruta a Brasil se ponía súper pesada y Sí, uno pues, tiene que ir ¿te acuerdas de esos vuelos que en plan de vuelo en 3 horas y media, weón, termináis como 5 horas volando para hacerle sí, el po, quita a los. haciéndole quita a los juegos, Claro, a que las bueno, nubes. ahí está un poco la respuesta a lo que tú estás diciendo, porque el avión no te va a esquivar la meteo, weón. Ahí hay No que todavía, por lo aplicar menos. el criterio, weón, y la capacidad de análisis del piloto de decir, a la cagada adelante, weón. Esta cuestión hay que esquivarla, weón.
y cuánto, y bueno, está la experiencia. Normalmente uno trata de estar 20 millas, weón, de la zona amarilla que se dice, un poquito más del caution del epicentro de la cosa, Mm. para que tampoco empezar a saltar con la gente en el avión, pues, weón. Si podía esquivarlo más, mejor todavía, pues, weón. Y si ese esquivar se convierte en un atajo, weón, para cortar la ruta, mejor todavía, weón. La clásica. Entonces, por eso te digo, experiencia, pues, weón. Y esas cuestiones te las enseña. Yo, por ejemplo, volaba BFR, casi todas mis horas son BFR, pues. Algunos instrumentos, por supuesto, y obviamente porque tuve que sacar el IFR, pero IMC real es poco, pues, weón. Entonces, ya aquí, ya volando en aerolínea, te das cuenta de que se aplican todas esas cosas que te enseñaron y después se olvidan en el tiempo. Acá se aplican. Entonces, es imperativo un poco ya. ¿Hace cuánto lo pasáis de radial a arco, weón? Oh, ya se me olvidó esa weá, pues, weón. ¿Tú hiciste NDB, ADF? ¿No? O sea, cuando estaba estudiando, weón, ¿Pero nunca lo hiciste en el avión? en la línea. No, pues en la línea no, estoy weón. En un avión, sí, con un avión Sí, pues Cessna. fui una vez, hice en el burro, ahí en Talagante. Sí se llama la ADF, ¿no? El burro. No sé, weón. Pero era Talagante, interesante el burro, el hacía sentido, ADF, weón. pero claro, Era ahí entretenido, de hecho, hacíamos weón. ejercicios de. La no me Sierra acuerdo cómo Alfa, era, esa las weá. colas se alejan. No, las colas te persiguen, las puntas se alejan. Sí. Que Sí, es un para dicho un 30 poco más ordinario, pero no lo voy a decir. No, bueno, weón. Eso, Sí, años, yo, weón. yo me acuerdo cómo era, pero no lo puedo decir. Pues se Bueno, nos acaba el podcast el primer capítulo. Bueno, ahí está un poco la respuesta. Pues si el avión que tú me estás diciendo que, o sea, pero la pregunta un poquito para responder, si el avión tiene la capacidad de hacer todo ese pensamiento que uno sufría, weón, transpirar en el avión para decir, oye, como aquí intercepto, weón, cómo era. Ingreso al holding. Claro, patagallo, weón, para ver cómo ingresa el holding. El avión lo hace solo, pues, weón. Y insisto, hay que monitorar porque si el gallo se va para otro lado, weón, ¿qué eres tú si se va para otro lado? Y no está haciendo lo que está cumpliendo No lo el avión. tomáis, po. Lo tomáis, ¿cierto? Sí. Efectivamente, weón. Pero, ¿y cuándo lo tomáis? Cuando esperáis, le dais un tiempo, lo dejáis que la cague y después lo arregláis. No, cuando te das cuenta que está haciendo algo que no es lo que Digo, tiene que hacer, pues. sí, ¿cachai? Pero esas cositas, weón, que uno dice, no, pues si el avión, weón, lo hace. Y de repente digo, después no está haciendo las cosas que uno hace, que uno espera que haga. Y, ahí entra nuevamente la experiencia, weón, y la actitud, ¿cierto? Que tenga que tener el piloto para poder arreglar la cagada que se está mandando el avión, po. Y eso es un poquito lo que es el monitoreo y no dejar que el avión haga siempre todo. Muchas partes, aerolíneas me refiero, y yo no conozco mucho la parte de la aviación, ¿cómo se llama esto? Ejecutiva. Soy un poquito ignorante en ese tema, la conozco a grandes rasgos, ¿no? En general, pero no sé si ellos, por ejemplo, pueden hacer CAT 3. Bravo o Alfa. Los Lo gaps en esa, sí. Yo sé que el avión lo puede, definitivamente lo pueden hacer. Sí, pero bueno, todo depende de No sé si la aerolínea. de la aerolínea de la empresa. La verdad no sé. En algún momento vamos a invitar a alguno de los pilotos ejecutivos que Para que nos tenemos cuenten eso. Sí, porque entretenido, porque también ahí se alarga un poquito más la respuesta de este mito, ¿cierto? Porque el avión efectivamente puede aterrizar solo, güey. Y aterriza mejor que uno. Aterriza súper bien, con niebla, en condiciones visuales, como sea, el avión es capaz de hacerlo solo, güey. Sí, pero es mucho más limitado. O sea, las limitaciones que tiene son más grandes que la del piloto Por supuesto. Ni hueso. O sea, Sí, hay más sí. limitaciones de viento. Sí, y más monitoreo. Y entonces, en varios aspectos no. Pero me refiero a que los aviones tienen una capacidad extraordinaria, weón, de que el despegue, weón, le ponía autopilot, weón, y el gallo te hace todo, hasta desciende solo, weón. Bueno, depende del avión, pero principalmente en general lo hacen y hasta el suelo, weón. Y plena confianza. Háblale a tu micrófono. ¿Ah? Eso. ¿Sí? Ay. No, bueno, un poquito, weón. Y eso, también, bueno, ahora hablando porque estamos muy cargados a la parte comercial, pero el gran
porcentaje, yo diría que mucha gente que está partiendo o está en pleno proceso de obtener la aviación comercial, la licencia comercial, ¿cierto? Y vienen muchas preguntas acá, en lo que hablábamos al principio, de cómo poder eh, optar a lo más económico, que quizás mucha gente piensa que lo más económico no es lo mejor, y a veces no es así, po. Entonces, para que sepan que hay muchas opciones que están obviamente actuales en Chile, vamos a hablar de Chile principalmente, para poder optar al curso de vuelo, que son los clubes aéreos, que son las escuelas de vuelo, y que actualmente están los freelancers todavía que quedan, porque ya entiendo que la reglamentación va a finalizar, va a finiquitar los TASPEL 10 y ya con eso liquida un poco los freelancers, pero pasan a OC y otras cosas más. Pero yo creo que a eso, a todo lo que son las academias, eh, universidad, en el caso de freelance, el MAE, todos los procesos que hay que pasar, creo que le deberíamos dedicar un capítulo para poder conversar abiertamente de eso y tomarnos el tiempo de responder quizás todas las dudas que la gente pueda tener que se encuentre en ese proceso previo a. Ah, sí, ahí yo estoy de ¿Cachai? acuerdo. Porque, Sí, y es bueno que la hagan en este momento, o sea, no ahora, pero cuando estén escuchando para que vayan preguntando, oye, ¿cuál me recomiendan ustedes? Porque tienen que saber que como el mundo de la visión es grande, tiene que ser con tono huevo, no puede ser. no tiene que ser con ¿Qué tono me, weón, tiene que ser con tono weón. qué me recomiendan ustedes? Si uno weón al principio, pues, weón. Yo sigo siendo huevo. Eh, Digo porque el abanico de opciones son múltiples. Hay muchas escuelas de vuelo, hay muchos clubes aéreos, hay muchos freelancers. Entonces, y dudo que alguno sea malo. O sea, yo creo que todos son buenos, pero insisto, lo que hablamos al principio, que va a depender de lo que uno quiera, po. No, yo discrepo contigo, weón. Entonces, sí, Sí, sí. sí, hay buenas Sí, sí, especiales. sí. Uno tiene que tener, como en todo en la vida, bueno, si al final uno tiene que informarse un poquito, ver un poco el historial. No es llegar a decidir y ir nomás a lo. No, A pero veces lo más barato sale caro, qui- tenéis que. quizá me expresé mal. Quizá a lo que quiero decir es que ninguno es ilegal. Ah, no. Todos pasaron un proceso de instrucción. Sí. No, ninguno es ilegal. No, está todo normado. Está haciendo calor hoy día en Orlando, Sí, weón. que la gente no sabe, pues, bueno, si nosotros no estamos en Chile, pues, eso es lo más divertido de todo, estamos hablando de Chile y estamos en otra parte. Pero ¿Verdad? para hacer un paréntesis a esto, con el Totó somos pilotos de aerolínea que es de Estados Unidos. No voy a decir el nombre de la línea, ¿Por qué no? weón. Porque no se puede. Ah, ya. Bueno, corta esa parte. Bueno, con el Totó estamos en una aerolínea de Estados Unidos. Por supuesto que hicimos todo nuestro proceso en Chile, como bien lo hemos comentado ambos. ¿Y cómo se llama esto? Y hemos llegado acá porque hemos pasado por muchas de algunos de los procesos en distintas escuelas, club aéreo y otros. Entonces, por eso podemos dar estas opiniones y recomendaciones, ¿cierto? Que están a nuestro alcance. Oye, Juan, Eh, ¿cuál fue el proceso o momento que más sufriste ahora en la línea aérea, weón? ¿Línea aérea? Buena pregunta, weón. Para mí el ATP, compadre. Ay, sí, Ay, weón, weón, qué qué horrible, manera de weón. sufrir, weón. Yo que fui un weón del 5, del 4 mucho en el colegio, nunca fui un weón Compadre, brillante. ¿te acuerdas que yo me sabía las 1300 Weón, respuestas? loco, weón. Nos pasaron una pauta de 1300 Qué preguntas terrible. y me sabía las 1300 respuestas. Y la mala wea, weón. El día antes cambiaron las preguntas, cambió como el Culeado, weón. 40% de las preguntas y caí Weón. con todo lo que. El 40% de mi memoria cagó a la basura. Che, ahora haciendo la prueba, weón, la Gigi se moló como 4 horas y media, weón. Sí. Estoy acá, Lo no se quedó a divertido dormir. que cuando dijimos, si la primera pregunta del examen, que a todos estos son de las 1300, son 100, creo, o 70, ya no recuerdo mucho. Ah, bueno, aguanta, chucha. Borré esa mala experiencia. Y dijimos, si la primera coincide con la guía que nos pasaron, entonces estamos al otro lado y es lo mismo que estudiamos. Y la primera, Mala. espectacular. Segunda, esto no está. Tercero tampoco, uy, ahí había que ponerse en situación y empezar a hacer correr la ardilla, weón, para ver qué mierda respondemos acá. Sacándole el jugo a las neuronas a los Sí, weón. weón.
Y Súmale que estábamos en un país nuevo, país en un nuevo, idioma que no era nuestro primer idioma. La y presión, weón, de que teníamos que pasar la weá éramos porque ya 30 no habíamos weones, ido de la otra aerolínea. 4 chilenos, 26 gringos, weón. Sí, weón. Entonces tampoco queríamos dejar mal, no solo a nosotros, A la a patria. la patria. Entonces, sí, fue terrible Sí, eso, weón. weón. Yo creo que ese para mí ha sido Mm. lo peor. Bueno, y pusimos a estudiar como más de un mes antes, weón. Sí. Oh, qué terrible. Aparte, En el el hotel, proceso weón, que ahí encerrado encerraron el estudiando. hotel, después que caminar para la cuestión. El típico, ¿verdad? Que nos, como Sí, giles weón. caminando para la cuestión en vez de tomar un Uber, weón. Y la otra weá que con la que sufrí fue con el primer operación oral que me hicieron acá, porque no sabía Oh, qué chucha iba. dímelo a mí. Y Sí, po. todos decían, no, que es lo peor del mundo. Efectivamente, era súper complicado. Era bien detallado. Eh, pero claro, la incertidumbre del weón, cómo ir a hacer. No conocía el instructor, no No, tenía pues, idea. weón. Bueno, en tu caso sí. No sabía cómo iba a ser. Puta, preguntaba y algunos te decían, no, súper buena onda. Otras, no, weón. No, y te acordás que Vaya había a ser como pésimo. que los que iban pasando con ese gallo anotaban como, oye, este gallo pregunta esto. Entonces, como que uno estaba compartiendo un poco más o menos para dónde va el enfoque del estudio. Porque pese a que te pueden pasar, no sé, pues 20 preguntas que pregunta el gallo, son 2 horas y media de preguntas, pues, weón. Sí, po. Entonces, yo creo que a mí lo que me salvó fue que sabía volar el avión de antes. Eh, lo volé en la aerolínea que estaba antes. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a poder superar eso. ¿Por qué? Porque yo, tipo el chileno, pues, weón, donde dicen ya son 2 horas y media nomás, entonces, como uno viene extranjero, entonces el tipo empieza a revisar tus papeles, oye, está todo en orden, entonces como que yo empecé a meter conversa, me acuerdo, oye, ¿tú qué te gusta hacer? Ah, te dije, aquí va avanzando el tiempo. Y creo que le saqué como 35, 40 minutos, y dije, ya me quedan como 1 hora 45 nomás, weón, estamos listos. Y después el weón no va y dice, ya, bueno, me da la regla del juego y me dice, ya, ahora, a partir de ahora son 2 horas y media de preguntas. Y dije, oh, concha, weón, yo ya estaba devastado, weón, cansado. Y así me tocó un weón serio, weón. Y el weón, no, lo pasé mal ahí también, weón. Lo pasé mal. Lo pasé, aprobé, eh, pero lo pasé mal. Porque el tipo empezó a preguntar un poco más en detalle las cosas. Y si uno bien sabe en lo general, hay veces que no sabe todos los detalles. No, pero uno sí que si te quieren pillar, siempre te van a pillar Siempre con te van a algo. pillar. Con algo. Si uno nunca termina de aprender en esta wea, siempre hay cosas que se te olvidan. La memoria es frágil si uno es Sí. un ser humano, pues, weón. Sí, pero eso fue terrible, weón. Y bueno, yo creo que también donde no lo pasé mal, pero sí me costó, fue el proceso para entrar a una aerolínea en Chile. En general son todos muy similares, weón. Son como similares. Pero te acordás que también había que. Es psicológico, weón. El psicológico y también había una ITP, pues, weón. Sí, pues. También tenía, que era vagamente, no era vagamente, pero era muy similar a lo que hicimos acá. Es el mismo, weón. Pero era la pregunta, pues, weón. Pero porque es más antiguo, po. Por eso, Pero po. es el mismo esquema. El mismo esquema, sí, claramente. Oye, yo sufrí con el psicológico, weón, porque tuve suerte, o no sé cómo se llamará la wea, pero lo pasé cuando era súper Mira, chico. yo ahí. Pero para mí, perdona, para mí Sí, es la única wea que en el fondo no depende de ti, po, weón. exacto. ¿Cachai? Porque así un test escrito, después tenía una entrevista con otra persona, que indiscutiblemente la weá, la otra persona es ser humano, entonces igual influye, yo creo, me imagino, cómo le caíste, weón, puta, si tuviste feeling o no, si ¿Y dijiste tú crees algo que que, no le gustó, no sé, pues, tú weón. crees que te podéis preparar para eso? Ah, ¿Te podéis preparar para eso, por ejemplo? Para hacer. yo en mi caso no lo hice, pero sé que hay psicólogas que te preparan, no para pasar, sino que te preparan y te cuentan como a lo que vaya, ¿cachai? Porque, puta, yo fui y no tenía idea de lo que iba. Sí, me pasaron una hoja, me dijeron, tenéis que hacer esto, suma esto, multiplica esto, puta, responde estas 600 preguntas sin pensar lo más rápido posible. Después tuve una entrevista con una mina que me ponía En en situaciones. situaciones. Mm. Yo saliendo de la academia, weón, había hecho un curso de 320 de MCC, sería. Y entonces, bueno, Mira, bueno, quiero hacer dos observaciones a eso. Uno, yo fui de los que pedí ayuda con una psicóloga. No porque mal lo quería. hizo la weón. ¿Ah? Nah. No la cagó, po. No,
porque, no porque me iba a decir las respuestas a las preguntas, porque obviamente son muy variadas. No para hacer trampa, eso quiero decir. Es para prepararme porque yo nunca había tenido una entrevista de trabajo pues, cuando se venía en la Fuerza Aérea. Entonces quería saber más o menos en qué consistía esto del examen psicológico, pues, weón. Más de lo que te comenta la gente, no, mira, estudiate esto otro. Pero es algo tan básico, weón. ¿Cómo parto diciendo ya cuando te pregunten quién es el Totó? ¿Quién es el Joseph? Bueno, soy piloto, tengo 40 bueno, en esa época tenía 25 años, eh, 38, no, Es bueno. mentira por si acaso. Eh, no sé, pues, tengo un hijo, que me gustan los aviones grandes, tengo experiencia, entonces como puta, bombardeáis tanta tontera, weón, y cómo te ordenáis, pues, entonces, ¿puedo decir el nombre de la psicóloga, no? Bueno, No, ¿por qué entonces, no? pero yo creo que a esa psicóloga la podríamos invitar en uno de nuestros podcasts, va a estar contenta de darnos una orientación de cómo veía la parte psicológica de la visión. Pero en fin, ella me ordenó de cómo hablar de mí mismo para cuando me pregunten quién soy yo. Entonces me ayudó a ordenar la idea, me ayudó también a ordenar lo que ellos quieren saber, algo tan simple como el currículum, pues, weón. El currículum de repente, yo tenía, creo que, me había puesto puras tonteras, weón, como 3 páginas, weón, que después me di cuenta, qué lata, weón. No, chao. Entonces, me ayudó más o menos a ordenar, porque es muy importante eso, porque la gente cuando empieza a ver, ya te da lata, weón, ver lo que podéis tener cosas muy importantes, pero están en el medio, todas las estupideces que escribí, desarrolláis. Entonces, lo importante es tirarlo para arriba, entonces, como, ahí me ayudó mucho eso, ¿cachai? Y por eso me sentí más en confianza, y esa confianza me ayudó a enfrentar a ese examen psicológico que es atroz, weón, es terrible, weón. Entonces, esa es una mala experiencia. Y lo otro que eran 2 temas. Y el otro es otra pregunta que queda en la palestra acá. ¿MCC es necesario para la aviación comercial de avión? ¿De aviación de aerolínea? ¿O uno puede no hacerlo y...? No, podéis no hacerlo. Pero me refiero, ¿es recomendable hacerlo o no? Esa es mi pregunta mejor. Mira, yo soy de la parada que si te sobran las lucas y podías hacerlo, hazlo. Porque es un curso, el Multi-Crew Corporation es un curso que te saca del esquema de volar solo a volar con una persona al lado. Claro. No sé cuántas horas tendrá ahora el curso. Yo cuando lo hice tenía 80 horas. Pero creo que es un curso que te ayuda mucho a empezar a trabajar en equipo, a pensar diferente, a pensar más como una línea aérea, en el fondo. A reconocer las funciones que debe tener cada uno. Claro. Entonces, de las personas que conozco, gente que estudió conmigo y todo, los que tenían este curso, se les hizo mucho más fácil o mucho más ameno el camino inicial de la línea aérea, que es cuando te transformáis de un piloto que está estudiando a piloto que está estudiando para ser de la línea aérea. Te lo pregunto Entonces, porque hay mucha eso, gente que... eso yo creo que los ayuda mucho, y también hay una lista extra, por lo menos en el caso de la aerolínea más grande, que entráis con una escala de sueldo superior al lado de un cuando ya tenía piloto esa que no experiencia. tiene MCC. Tienes razón, sí. ¿Cachai? Entonces ahí, puta, puede que haya una diferencia, puede que no, pero eso va a ser tema para un Sí, a mí capítulo próximo donde lo pregunto porque detalle. amigos me lo preguntan y yo no lo hice. Yo no hice el MCC. Se nota. No sabía que existía. No, y se nota, y se notó. Pregúntale a mi partner Le mando un saludo a todo esto a mi partner. Pero él sabe quién es. La haber sufrido conmigo, se la hice difícil. Le ponía empeño, pero no era suficiente, creo. Pero es una pregunta porque muchos dicen, pero es que es caro, entonces no sé si hacerlo, porque algunos no lo han hecho y han entrado a la aerolínea. Es que no, Bueno. el MCC no te va a variar si entráis o no entráis. Yo creo que eso va más por el tema psicológico, de los exámenes que te hacen y bla, bla, bla. En lo que, perdón, en lo que yo hago énfasis es en que te ayuda mucho y te facilita, te pavimenta el camino en lo que es el inicio de la línea aérea. Sí. ¿Cachai? Antiguamente una de las aerolíneas allá en Chile lo pedía como requisito para poder postular. A veces piden MCC, pero Sí. quizás por No, alguna... era requisito mandatorio que tuviera MCC Eso. para poder postular. Exacto, Ahora para postular. es
es A veces quizás optativo. por necesidades quizás lo van a pedir, ¿cachai? Pero si yo también comparto contigo, yo creo que si tenés las lucas, hazlo, Es weón, un buen porque curso. es un buen curso. Yo di la hora cuando partí en la aerolínea, no entendía mucho las funciones, me decían, mi partner me estaba de testigo ahí, cuando partimos, como buen milico, me pasaba el manual, trataba de leerme todo, estudiarme todo, que era La inhumano, bomba. weón. Entonces, cuando yo tenía que hacer la función de pilot monitoring, me sentaba en el avión y miraba, weón. Y él me miraba así como que, oye, yo hice esto, te toca hacer esto. Y decía, ¿por qué lo veo? Si el weón está volando, pues, weón. Entonces, ahí como que, ya, bueno, lo voy a ayudar. Lo voy a ayudar, es que yo tenía que también hacer cosas, pues, weón. Y cuando a mí me tocaba de pilot flying, weón, trataba de hacer todo, weón, encender motores, weón, llamar, weón, toda la cuestión, porque siempre volé solo también, pues. Entonces, como que traté de hacer todas las cosas, la pega al lado, como que el gallo me metía la mano para hacer sus cosas, como que se la sacaba, porque no, yo lo hago, tranquilo. Entonces, como que, Que anda la weá para tirar humo. claro, Humo. y de ahí empecé como a entender un poquito, el instructor me dice, oye, pero espérate, pues, si esta weá es de él. Entonces ahí él me dijo, puta, yo, compadre, yo le dije, bueno, estudiemos más, juntos, porque cada uno puede estudiar por su lado y después te juntás y así las tonteras que tenéis que hacer. Pero él ahí me dijo, bueno, yo hice el MCC, no es que me deje como piloto de Airbus, weón, en la weá, pero, ¿sabes? Yo voy a hacer mi flujo, sé qué hacer cuando tú encendí el motor y después qué tengo que hacer yo, y viceversa. Entonces, yo te voy a apoyar. Obviamente no, te voy a hacer no voy a hacer el MCC en ese momento, porque ya está en pleno curso, pero tampoco ahí primera vez que escuché ese curso, weón. Entonces, quizá, bueno, la gente que está escuchando este podcast va a decir, oye, sí, que esa cosa, bueno, es lo que... Quédense en frecuencia porque ya le iremos a contar todos los detalles que ameritan y consejos que les podemos dar para su camino a convertirse en piloto. Exacto, y sería entretenido también y un apoyo también, no solamente para nosotros, sino que también para toda la gente que nos haga preguntas, porque diga, Obvio. oye, ¿qué opinan de esto? Porque yo sé que todo lo pueden encontrar en Google, todo ChatGPT lo va a solucionar, las dudas, pero es distinto vivirlo. Entonces podemos ayudar a buscar más información de eso, conversar nuestra experiencia si la tenemos de eso. Si no tenemos la experiencia, seguramente vamos a invitar a alguien a que comparta su experiencia de lo que están preguntando. Entonces, queda abierta la invitación a todos nuestros queridos amigos para que puedan hacer las consultas pertinentes del caso, no pregunten cosas que no tengan que Todas las ver. preguntas hueonas nomás y las contestamos. Si no podemos al aire, les mandamos un interno. Sí. Pero esa es la idea de poder dar inicio a estas sesiones de podcast con mi amigo Tuto. Entonces, Sí, bueno, y otra lista que no hemos nombrado es que vamos a lo largo de los capítulos, la idea es ir tomando distintas áreas de la aviación, no solamente el ser piloto, sino que la idea es tener invitados. Por ejemplo, el tema de los spotters, que es un tema que a mí me gusta mucho, porque me gusta la pasión que le meten, me gusta el compromiso que tienen los buenos. A veces se levantan súper temprano porque viene un avión especial a sacar fotos, weón. no, y pasan horas, weón, al sol, Sí, weón, pues. deshidratado, weón, para Sí, pues. lograr Yo tengo una un captura deseada, weón. un muy buen amigo, el Víctor, que yo hablé con él para invitarlo No, que no se pueden nombrar, al weón. podcast. Oye, yo hablé con él, pues, weón. No con Ya. tu No, pero psicóloga, yo weón, puedo que no hablar tiene de... idea que existe este podcast. Yo hablé con él y le dije, oye, compadre, weón, puta, te tinca que venga y cuente su experiencia también de ese maravilloso hobby, que nos cuente las cosas que cuestan, lo que no cuesta, weón, puta, pararte en Merino de noche, Sí, compadre, pues, weón. cosa seria, pues, weón, Obvio, weón. ¿cachai? Entonces, eso, en el fondo, los capítulos se van a ir dando así, weón, con distintos temas, a veces no tanta aviación como hoy día, como era el primero, era más bien hacer una intro de los hueones que tienen para sentado al frente de ustedes. Pero la idea es abarcar todo tipo de temas. Sí, y pronto vamos también a conversar un tema no menor que tú bien lo dijiste, que vamos a hablar un poquito más del tema, el cómo economizar. No para decirle a nosotros, no, váyanse a esta escuela, no, váyanse a esto porque esto tiene este precio, no. Y es para darle también cómo pueden, porque la aviación es cara, hay que reconocerlo, la aviación es cara.
pero hay ciertas maneras que te permiten a ti economizar un poquito más las cosas, que lo vamos a hablar en más detalle para no saturar mucho esa información. ¿Qué más tenemos para nuestros amigos? Siempre, si hay alguna persona, alguna academia que nos esté viendo, quiera compartir su información, quiera aportar a la causa que estamos haciendo nosotros con Joseph, puta, felices de recibirlo, hablar con ellos y ver qué podemos armar, porque en el fondo nosotros estamos haciendo esto, weón, netamente para tratar de ayudar a la gente, a la comunidad, a la parte de los pilotos, desmentir mitos, pasarlo bien. O sea, puntualmente nosotros queremos pasarlo bien con esta weá también. Entonces, si alguien quiere aportar y quiere... Esa weá se escuchó horrible, weón. Fue la silla, por si acaso. Yo lo escuché fue la silla. Weón. Bueno, La silla, si ya. alguien quiere aportar, quiere decir, quiere dar ideas, cualquier cosa, weón, nosotros somos un libro abierto, estamos aprendiendo a hacer esta weá, montamos todo viendo videos, con pura fe, buena onda sobre todo, y ganas de comentar y compartir lo que hemos vivido hasta ahora en este bonito y traicionero Sí. mundo de la aviación. Y no quiero que se malinterprete, pero aprovéchennos. Porque nosotros ya la cagamos una vez, pues la hemos cagado muchas veces. Malinterpretenlo. La hemos embarrado muchas veces, la hemos cagado intentando, estudiando por otro lado, no intentando esta cosa. Entonces, podemos compartir esos errores que hemos cometido y cómo lo hemos solucionado, porque por algo estamos acá. Eso, sí, va a estar bueno. Tengo varios amigos en mente para invitar, para que nos compartan sus experiencias, déjenos las preguntas, mándenlas. Y nos estaremos viendo, pues ya nos tenemos que empezar a despedir. Llevamos 57 minutos, weón. Igual quedé con gusto a poco, weón. Se pasa volando, pues te dije. Sí, Se pasa volando, la cagó literalmente. que pudiera estar hablando acá 2-3 horas, weón, pero la idea de nosotros es ir haciendo capítulos de más o menos 50, 1 hora 10, weón, para no volvernos locos con el Sí. tema. Y Bueno, lo otro que se nos ha olvidado mencionar, nuestro auspiciador Novira, Novira Essentials. para que puedan buscar todas sus essentials que requieran para su hogar, para su perrito, Accesorio. su gatito, Esa multibotonera del 737 con los sonidos del autopilot, del autothrottle. También hay cachoreos para pilotos. Hay Sí. cosas muy entretenidas. Se la recomendamos. Está ahí. Ay, estoy loca, me voy a cambiar. Allá, Novira Essentials, para que lo busquen en internet y puedan disfrutar un rato buscando cosas entretenidas que puedan llegar. Llegan a Aprovechen Chile. que viene Navidad. Aprovechen. Exacto. Los productos llegan a Chile sin ningún problema, en un buen tiempo, así que muy recomendado para que Novira pueda entregar el essential que ustedes merecen. Sí, gracias equipo Novira, weón, son unos genios. Oye, bueno, ya, sin más, no demoremos más esto. Muchas gracias a quienes nos escucharon, a quienes llegaron hasta este punto. No debe ser fácil escuchar a este par de hueones por 1 hora. Gracias por la buena onda. Si les gustó, puta, déjenos un like, síganos. Si no les gustó y nos quieren dar recomendaciones y todo, no lo hagan, no nos interesa. No, mentira. Si nos quieren dar recomendaciones o cualquier wea que estimen conveniente, por favor háganlo, déjenos un mensaje, déjenos saber y las tomaremos. Sí. Pero muchas gracias por la Muchas buena gracias. onda. Recuerden que esto lo hacemos con todo el cariño del mundo para la gente que lo necesite. Y nos vemos en 1 semana más. Exacto, nos vemos en 1 semana más. Muchas gracias, queridos amigos. La idea es que nos sigan escuchando, ir mejorando, como decías tú, este podcast, dando temas entretenidos también. Tratar de hacerlo más divertido aún y pasarlo bien, no solamente, como decía yo, entre nosotros, sino que todo el mundo aquí que está escuchando este podcast. Así que muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos en la próxima edición de Volando Bajo. Así es, primer capítulo, primera temporada Volando Bajo. Muchas gracias. Hasta la próxima.